Palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer desde el 16 hasta el 24. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro gran Dios y Padre y nuestro Salvador Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Quiere decir que no vas a estar en condenación. Y manifiesta, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas obras de la carne son estas obras que siempre han estado con nosotros desde el día que nosotros nacimos hasta el día que nosotros vayamos a la tumba. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Quiere decir que la lista puede seguir. Hay muchas otras cosas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, como leyó la hermana Nelly en el libro de Juan, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos una vez más a tu presencia, Señor, a suplicarte, por favor, que nos ayudes a estar atentos, Señor. Que me ayudes a mí, Señor, que voy a exponer tu palabra, y mis hermanos que van a ser expuestos por tu palabra. Habla a nuestro corazón, transfórmanos, Padre, por tu poderosa palabra, Señor. Que nuestro carácter, que nuestra alma, que nuestro espíritu, Señor, salgan renovados este día, Señor, dispuestos a hacer la voluntad tuya, Padre amado. A no ser solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Jesús, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo que hemos leído aquí, mis queridos hermanos, es la fotografía viviente de lo que es el creyente. Se dice por ahí que nosotros vivimos, el creyente, el que ha aceptado a Cristo en el corazón, el que ha nacido de nuevo, viven dos naturalezas dentro de nosotros. Me gustó un libro que escribió David Wilkerson para la era de los 70. Él escribió un libro sobre la guerra de la carne y el espíritu, y él en su portada tenía un hombre dibujado así, con las manos abiertas, y en la mitad estaba la carne así mirando al espíritu, y el espíritu miraba a la carne, los dos encontrados y listos para la batalla. Depende a quién tú alimentes más, pagarás las consecuencias, ya bien sea de forma negativa o ya bien sea de forma positiva. La palabra de Dios, cuando Moisés iba a introducir, o ya el pueblo de Israel iba a entrar a conquistar a Canaán, Moisés aconseja a Israel. Y mira lo que le dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice?
escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí Moisés está diciéndole claramente, y Dios está hablándole al pueblo de Israel y le está diciendo: si escoges la vida, vivirás y serás una persona bendecida, y esa bendición se la podrás pasar a tu siguiente generación. Pero si escoges la muerte, tendrás maldición. Y de eso es que se trata, mis queridos hermanos, lo que nosotros hemos estado leyendo hoy. Y para que nosotros podamos entender un poquito más, vamos a mi primer punto. Y mi primer punto es: ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Y para eso yo quiero ir a los orígenes. ¿Cómo es que se produce un fruto? El fruto es el resultado ulterior de la vida de Cristo, morando permanentemente en la persona del Espíritu Santo dentro de nuestra alma, de nuestro corazón. Y cuando digo que es el resultado ulterior, porque está mucho más allá de nuestra fuerza. Quiere decir que usted y yo no podemos producir fruto. Quien produce fruto dentro de nosotros es Cristo. La raíz del fruto de la vid, hermano, es como ese árbol, es como una semilla. Cuando usted coge una semilla, usted la siembra, y esa semilla tiene que hacer contacto con la tierra. Tiene que caerle agua para que esa semilla entonces, ¡pum!, reviente. Y lo que está adentro es lo que va a empezar a producir las raíces. Y esas raíces van a empezar a engrandecerse en un lugar donde usted no puede ver. Y de momento, cuando las raíces hayan alcanzado lo que necesita para vivir, entonces es que sale entonces el tronco. De ahí es donde viene la vid. Esa salvia que emana dentro del tronco, que de momento produce un fruto, y usted puede coger ese fruto y disfrutarlo. Eso es el fruto del Espíritu. Más o menos haciendo esa analogía. Mira cómo Dios comenzó esto del fruto del Espíritu y esta dinámica de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Porque el fruto del Espíritu, lo que nosotros estamos leyendo aquí, es la intención, lo que Dios quiere hacer por medio de su pueblo. Cómo Dios es que se va a manifestar al mundo y a toda la persona que nos rodean a nosotros. Cómo Dios se va a manifestar por medio de nosotros. Nos ha escogido a nosotros, mis queridos hermanos. Te ha escogido a ti y me ha escogido a mí, para que Él se manifieste, para que se dé a conocer a las naciones. Y eso primero comenzó con el pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel cuando lo introdujo en Canaán, para que por medio del pueblo de Israel Dios se diera a conocer a las naciones. Desafortunadamente, mis queridos hermanos, por muchos años que el pueblo de Israel trató, el pueblo de Israel no pudo cumplir con el propósito ulterior de que Dios se manifestara a las naciones. Mira lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 2. Y ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña, a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Sigue diciendo, la había cercado y la despedregó y plantó de vides escogidas. Ese es el pueblo de Israel dentro de la tierra de Canaán. Había edificado en medio de ella una torre. Y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Desafortunadamente dio uvas silvestres. El pueblo de Israel como nación no pudo cumplir con el propósito que Dios quería hacer por medio de su pueblo. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Entonces Él envía a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es el árbol que Dios
plantó y que por medio de ese árbol, el que esté conectado a ese árbol, entonces podrá producir los frutos que Dios espera que su pueblo dé. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Me captan, hermano? ¿O se me perdieron? ¿Están conmigo? ¿Qué dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13? Que cuando el evangelio es predicado, bien sea a gentiles o a judíos, porque ya no hay un pueblo, ya Dios escoge, Dios le da la salvación a todo aquel que viene a él. Amén. Dice que cuando la palabra de Dios es predicada y tú aceptas eso en su corazón, Efesios capítulo 1 versículo 13 dice que Dios te sella permanentemente con su Espíritu Santo. Al sellarte con su Espíritu Santo, te hace pertenencia de Él. Y toda persona que tenga el sello del Espíritu Santo, se supone, y es una obligación, que esa persona dé frutos. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Tiene que dar fruto. Es lo que dice Gálatas capítulo 3. Ahora, debido a que un hombre no puede producir fruto por su propia autonomía, un hombre creyente o no creyente no puede producir esos frutos que hemos leído aquí, ¿cómo entonces podrá producir el fruto del Espíritu Santo? Antes de yo seguir, déjenme le aclaro algo que posiblemente usted esté pensando, algo que me pasó a mí con un amigo mío. Cuando yo le leí esta parte de las Escrituras y yo le dije, tú necesitas nacer de nuevo, necesitas ser cristiano, porque los cristianos dan estos tipos de frutos. Y le empecé a enumerar amor, gozo, paz. Y me dice, güey, un momento. Pero si es que eso yo lo hago, yo no necesito ser cristiano. Yo cuando me casé con mi esposa le prometí amor eterno. Y yo amo a mi esposa. Yo no me meto en problemas con nadie. Y tengo paz. Yo tengo paz en mi corazón. Yo tengo tranquilidad, yo vivo tranquilo, yo soy una persona tranquila, yo soy una persona mansa, yo soy una persona que no vivo en orgía, yo soy una persona que tengo bondad, es más, yo tengo hasta fe. Y como que empezamos a entrar en ese debate y me puso a pensar, la palabra de Dios dice que cuando el hombre es creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, no es lo mismo un atributo comunicable de Dios como creación, como el origen de lo que nosotros somos, al fruto del Espíritu. Y yo le dije, déjame explicarte algo. Tú amas a tu esposa, tú amas a tu niño, ¿verdad que sí? Porque Dios te comunicó ese atributo. Tú puedes tener paz porque tú te portas bien, porque Dios te comunicó ese atributo que viene de Dios. Pero tú lo haces para la gloria de Dios. Y se me queda mirando y él dice, yo no entiendo cómo que para hacerlo para la gloria de Dios. Sí, porque ahora mismo, al tú decir que tú no necesitas convertirte porque tú tienes supuestamente esos atributos que yo estoy leyendo, tú tienes orgullo. Tienes orgullo. Y resulta que los atributos de Dios comunicado a la humanidad, tanto al hombre como a la mujer, son atributos que viven dentro de una naturaleza caída. ¿Me entienden, hermano? Caída. Son atributos comunicables de Dios, pero no lo tienen para glorificar a Dios. En cambio, cuando el Espíritu Santo viene a morar de forma permanente en el hombre, renueva esos atributos que Dios nos comunicó desde el principio de la creación del mundo. Es el Espíritu Santo que hace las cosas nuevas. Ahora yo no solamente amo a mi esposa, sino que amo a Dios.
por sobre todas las cosas. Un hombre común y corriente, aunque ame a su perrito, aunque ame a sus hijos, aunque ame a su esposa, no puede amar a Dios sobre todas las cosas. Porque no hay algo superior dentro de él que lo lleve a amar a Dios más que a mi esposa, más que a mis finanzas, más que todo lo que yo he amado esta vida. Dios está primero, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. ¿Cómo entonces nosotros podemos producir el fruto del Espíritu Santo? Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículos 4 y 5, dice: permaneced en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que esa es la única forma en que nosotros podemos llevar y dar fruto. Estado conectados a la vid, ese tronco que salió de la raíz de David. Amén. El rey soberano, su reino que no tiene fin, que Dios lo plantó, sembradío de Jehová. De Cristo mana esa salvia santa que se nos transmite a nosotros. Entonces nosotros vamos caminando por este mundo reflejando el carácter de Cristo. Hablo como Cristo. Me comunico con la gente como Cristo se comunicaba con la gente. Lidio con los problemas de la vida como Cristo lidió con los problemas de la vida. Porque ese es el propósito del fruto del Espíritu. Que te parezcas a Cristo, a más nadie. No que te parezcas a Billy Graham. No que te parezcas a ninguno de tus predicadores favoritos. No, es que te parezcas a Cristo Jesús. Que no importa qué tan duro te peguen la cachetada, ahí estás tú para perdonar cualquier ofensa. Eso es lo que hace el fruto del Espíritu Santo. Que no importa por qué problema tan grande que sea, tan amenazador que sea, en medio de ese problema tú puedes experimentar la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Amén. Ahora les pregunto, ¿puede medir usted la categoría de su fruto? ¿Puede usted hacer un registro ahora mismo, un escáner en su interior y puede ver la lista que está aquí y qué tan maduro usted ha crecido en el fruto del Espíritu Santo? Eso es una pregunta que se la tiene que hacer y usted se la tiene que responder. Porque se espera que todo creyente dé fruto. Y es que no hay lugar, no hay una justificación para ir con la excusa delante de Dios y decirle: es que yo soy débil, no puedo porque yo soy débil. Ya no hay lugar que esas justificaciones encajen en la vida de un creyente. Si tú has sido plantado en el árbol de Cristo, se supone que usted y yo estemos dando fruto, mis queridos hermanos. ¿Cómo puedo andar entonces en el Espíritu? Ahora entramos en el pasaje. ¿Cómo puedo yo entonces andar en el Espíritu? Así como lo dice Pablo a la iglesia de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es nacer de nuevo. Si tú estás en este lugar, mi querido amigo, y todavía no te has convertido a Cristo, eso es lo primero que tienes que hacer: arrepentirte de tus pecados y pedirle a Cristo que venga a morar en tu corazón para que pases por ese proceso, para que pases por esa metamorfosis espiritual y puedas venir a ser un hijo genuino de Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y segundo,
tienes que obedecer. Es imperativo, tienes que obedecer. ¿Pero obedecer a qué? Obedecer al mandamiento, como dice en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, es un mandamiento. Y no satisfagáis los deseos de la carne. El verbo andad está en imperativo. Y la palabra griega que se usó para escribir esa palabra en el original griego es paripateo. La palabra andad es paripateo. Y quiere decir cuando alguien se hace partidario de algo. Es como los políticos. Yo he visto muchos por ahí cristianos que son o demócratas reventados o republicanos reventados. Se hacen partidarios de eso. No solamente proclaman y endorsan a su político favorito, sino que van a todos sus rallies. Ellos siguen, ellos promocionan, ellos son famosos. Ellos tratan de hacer esto famoso, ellos dan hasta la vida. No puedes hablarle mal de su partido político porque ellos endosaron, ellos se consagraron con eso. Y eso es paripateo, eso es andad en el Espíritu. Pero paripateo era una forma en la edad griega, era el nombre de una forma que lo inventaron los filósofos griegos. Y ustedes saben que de Grecia vinieron los mejores filósofos. Para la edad de Platón, para la edad de Sócrates, ellos hacían paripateo, paripatear. ¿Y qué es paripatear para ellos? Paripatear es esto. Ellos hacían una invitación a todos sus seguidores. Y el filósofo que le correspondía paripatear ese día, él empezaba con sus grandes filosofías. Y allí estaban todos sus seguidores. Y él hacía esta forma, hablaba y él seguía. Y seguía hablando y seguía comunicándose y seguía transmitiendo sus mensajes. De momento se paraban y todos le gritaban y todos le seguían. Y así hacían, corrían por todo su templo y toda la gente le seguía y escuchaba y se alimentaban de lo que ellos hacían. Y llegaba el momento final donde los filósofos paraban y decían, ahora es tiempo de que ustedes vayan y enseñen lo mismo. Eso es paripatear. De ahí es donde viene la palabra paripateo. Andad detrás de eso, andad de lo que te están enseñando, andad detrás del Espíritu. Andad en el Espíritu, escucha al Espíritu, modela el Espíritu, aplica el Espíritu a tu vida y ve entonces afuera a proclamar a ese Cristo que ha nacido en tu vida. Eso es, mis queridos hermanos. En este versículo vemos un doble mandamiento. Primero, andad en el Espíritu, es un mandamiento. Hoy tú tienes que salir de aquí convencido, diciéndote a ti mismo, yo tengo que andar detrás del Espíritu Santo. Cuando yo me levanto, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar. Cuando estoy en mi trabajo, estoy detrás del Espíritu Santo. Aunque estoy responsabilizándome de mis cosas, pero estoy conectado con el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Cuando voy a mi casa y voy a comer, tengo que estar conectado con el Espíritu. Cuando me voy a bañar, estoy conectado con el Espíritu. Y cuando me voy a la cama, donde mi esposa me da un masajito bien bueno, estoy paripateando. Estoy siguiendo al Espíritu. Porque todos nuestros caminos, mis queridos hermanos, tienen que ser santos. Si el Santo Espíritu vive dentro de nosotros, entonces se supone que salga para afuera ¿qué? Una vida santa. Una vida santa. ¿Cómo es posible que estés en la iglesia? ¿Cómo es posible que tú dices, yo nací de nuevo y eres un malcriado? Eres un mal hablado. No hay nadie quien te soporte en tu casa. No estás paripateando, no estás siguiendo al Espíritu. Estás siguiendo a tu carne y posiblemente has caído en el autoengaño. Te estás engañando a ti mismo. ¿Crees que estás detrás del Espíritu? Pues no estás detrás del Espíritu, estás detrás de tu carne. Y mis queridos hermanos, las advertencias son muy serias para aquellos que siguen detrás de la carne. No siga los deseos de la carne. Ese es el segundo mandamiento que nosotros encontramos en este versículo 19.
andad en el Espíritu, mis queridos hermanos, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Tienes que orar y tienes que ir a la práctica. ¿Ok? Tienes que llenarte de la palabra de Dios en tu casa, en la iglesia, grupo conexión, en tu casa, en la iglesia, grupo conexión, en el carro, oye la palabra. Cuando estás en el tráfico, oye la palabra, ora, habla con Dios, apaga el radio. Señor, esta palabra que acabo de escuchar, vamos a platicar un poquito sobre ella. No entendí este pasaje, estoy conectado con la palabra y estoy a la misma vez orándole al Señor. Pero va a llegar un momento donde tienes que ir al field, tienes que ir afuera ahora a la práctica, ¿ok? A ver qué tanto ha progresado el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Me gustó los otros días, mi hermana Darly me estaba haciendo un comentario de lo que ella lo reconoce. Estoy pasando por este proceso y yo le digo, mira, dale gracias a Dios que lo tienes de frente, porque ese es el elemento que tú necesitas para seguir creciendo. No le pidas a Dios que te lo saque. Ahora, desde hoy, acuérdate que Dios puso eso ahí que te causa tanta cólera o que te causa coraje, para que por medio de esa situación tú aprendas a ver el fruto del Espíritu creciendo en ti al grado que ya tú puedes dominar eso. Ya eso no te va a pisotear, sino que tú puedes dominarlo. Ya ese jefe que te da unas miraditas o te dice un par de palabras humillantes, ya tú no lo miras con la misma actitud, ya tú no sientes eso en tu corazón. A cuando estás detrás del Espíritu, estás paripateando con el Espíritu, ahora lo mira con otros ojos. Ahora eso no trabaja en ti, tú sigues con tu gozo porque tú estás conectado a la fuente, a la vid que es Cristo Jesús. Y eso no te va a echar hacia detrás, sino que te va a dar la energía para que sigas adelante. Si sigues los deseos de tu carne, entonces la carne va a reinar sobre ti. Y el Señor nos advierte que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis. No presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, no lo haga, sino preséntaselos a Dios como instrumentos de justicia por el Evangelio. Eso lo dijo Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos. No presentes sus cuerpos, no presentes tu vida, no le des lugar a la carne. Y yo creo que nosotros podemos identificar cuando los deseos de la carne quieren dominarnos a nosotros. Amén, hermano. Qué bueno que dijeron amén. Yo pensé que era el único. Porque con los deseos de la carne, hermanos, vamos a estar hasta el día que nosotros salgamos de este cuerpo. Vamos entonces a ser libertados. Pero mientras tanto, vamos a estar batallando con los deseos de vuestra carne. Pero la Biblia garantiza, y esto tú tienes que creerlo, la Biblia garantiza que si tú vas andando en el Espíritu, tú vas a poder someter a los deseos de tu carne en la planta de vuestros pies. Y usted y yo lo que queremos es el resultado de vuelta hacia nosotros, de vivir una vida en el Espíritu, que los resultados de caminar según los deseos de la carne, porque los resultados acá no van a ser buenos. No van a ser buenos, mis queridos hermanos. Inclusive nos vamos hasta apartar del Evangelio. La vida en el Espíritu, mis queridos hermanos, es una señal de un verdadero salvo en Cristo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, esos son los inconversos, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, este es un pasaje que nos ayuda a decirnos, o eres creyente o no lo eres. ¿Eres creyente o no lo eres? No hay término medio. Aquí no hay término medio. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. La palabra advierte a todo creyente y lo hace sin vacilar. ¿Cuál es el resultado
de tu obediencia. Ya bien sea obedezcas al Espíritu o ya bien sea obedeciendo a la carne. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Déjame mirar los serios ahora mismo. Es muerte, hermano. No vacilemos con esto. No vacilemos con esto, hermano. La palabra de Dios no miente. Si nosotros nos dejamos dominar por la carne y obedecemos a la carne, podemos tener muertes prematuras. Y yo lo he visto. En Puerto Rico yo tuve varios amigos míos que salieron de las drogas como yo y estuvieron en la iglesia, estuvieron ahí con Cristo, fueron bautizados y dieron verdaderamente señal de que eran hijos de Dios. Siguieron sus apetitos, dejaron de practicar la palabra de Dios, dejaron de estar detrás del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Se empezaron a enfriar. Se enfriaron y se empezaron a secar. Y la palabra dice que todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué? Tiene que ser cortado. Amigos míos jóvenes, 40, 30 años, ataque en el corazón, se fue. Uno se clavó el brazo de nuevo, le dio una sobredosis y se murió. Porque es así, con esto no se juega. O eres o no eres. No hay término medio. No puede ser una cosa dentro de la iglesia y allá afuera puede ser otra cosa. No, tienes que ser lo mismo aquí, tienes que ser lo mismo allá afuera. Amén. Y para terminar, ¿cuál es la última exhortación que nos da Cristo a todos nosotros como iglesia, mis queridos hermanos? Esta es mi última exhortación y con esto concluyo. Romanos capítulo 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Es cierto eso? No me lo diga. Dígaselo usted mismo. Ustedes, yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Mire que esté a su lado. Mire que esté a su lado y dice: oh sí, tú vives en el Espíritu porque tú eres bien espiritual. ¿Puedes decirlo? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, si no tienes el Espíritu de Cristo, no vas a poder producir frutos. Y obviamente vas a estar dominado por la carne. Pero si estás detrás del Espíritu, si eres del Espíritu y si eres de Cristo, tienes que dar fruto. ¿Entendió mi mensaje? Esa es la idea central del sermón. Tienes que dar fruto. Así que hoy, cuando usted antes de acostar, usted agarre un papel y un lápiz y usted comience a escribir: Señor, ¿cómo yo estoy en mi carácter? ¿Cómo está mi odio? ¿Cómo están mis deseos? ¿Cómo está mi codicia? ¿Cómo están mis mentiras? Haga una lista completa de aquellas cosas que usted hace en la carne, aquellas cosas ocultas donde nadie usted ve pornografía, escríbalo ahí: Padre, ¿cuánto tiempo he visto pornografía esta semana? ¿Cuánto tiempo le estoy hablando? ¿Cuánto tiempo he chismeado? ¿A cuánta gente le he hecho? Haga una lista, usted sabe, ¿ok? Entonces póngase a cuenta con el Señor. Pablo le dice a Gálatas, capítulo 5, versículo 24, el último versículo dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que me resta vivir en esta vida, tal vez te falten 30, 40, 80 años, Dios sabrá, lo viviré en la fe y en el amor a Cristo Jesús, porque Él me amó primero. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
ya no voy a vivir para mí, sino que voy a vivir para Él. Y de la única forma que puedes hacer esto, mis queridos hermanos, es estando conectado a la vid. Nos paramos, hermanos, y oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre. Bendícela en nuestros corazones, Señor. Primeramente a mí, Señor, que hablé de ella, Señor. Como dijo Pablo, no vaya a ser yo heraldo y vaya a terminar descalificado porque yo no hago lo que hablo, Señor. Ayúdame, Padre. Y ayuda a mis queridos hermanos, tu iglesia santa, Señor. Ayúdanos, Padre, porque todavía estamos militando, Señor, y estamos dentro de este cuerpo, Señor, que jamás va a querer someterse a usted. Jamás, desde por la mañana hasta por la noche, hasta que nos vayamos a acostar. Usted sabe, Señor, que mortifica. Danos ese poder, Padre, en Cristo Jesús, para mortificarla y mantenerla debajo de nuestros pies, Señor. Para que tu precioso nombre, Señor, ese olor fragante, Señor, salga y emane por nuestra vida, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Que Dios